Bienvenidos al podcast de Liliana Bustic, una experiencia semanal donde podrás escuchar y aprender sobre lo último de la disciplina de la gestión de proyectos, programas y portafolios. En el día de hoy te quiero hablar de 5 fallas típicas que hemos observado en las comunicaciones de proyectos y programas donde he estado involucrada. Estaba trabajando en una consultoría para implementarle una oficina de proyectos, conocida como PMO, a un cliente y habíamos acordado que era necesario definir la metodología de cómo quería que se gestionen las comunicaciones en los proyectos. Yo no quería que la metodología fuera pura teoría, que no agregara valor a las personas, sino que fuera de aplicación práctica y además personalizada, que ayudara a resolver realmente los problemas de comunicación que tenían los proyectos. Yo quería que abordara las dificultades de comunicación que tenían los proyectos de este cliente en particular. Quería que esté personalizada a su realidad, a los tipos de proyectos, a su industria. Así que decidí entrevistar a la mayoría de los gerentes de proyectos del cliente, de todos los tipos de proyectos que tenían, proyectos más pequeños, medianos, grandes, a gerentes de proyectos senior y más junior, y les hice un formulario de preguntas, le hice una encuesta a todos que era la misma. Pero en lugar de enviarles esa encuesta por email, me senté con cada uno a tener una discusión sobre cada pregunta y a relevar cuáles eran las fallas típicas en relación a la gestión de comunicaciones de sus proyectos y programas. Así que aquí te comparto 5 de las fallas que relevé y otras que considero muy relevantes para buscar evitar y o minimizar en nuestros equipos de proyectos a fin de lograr una comunicación efectiva. La primera falla típica es aplazar permanentemente las comunicaciones, postergarlas o por olvido no informar a tiempo los asuntos importantes, como por ejemplo atrasos reales o potenciales o desviaciones del proyecto. No informar ciertas desviaciones, ya sean positivas o negativas en los montos, puede desvirtuar, por ejemplo, la curva de costos. Esto muestra la relevancia que tiene, por ejemplo, esta primera falla típica que es no aplazar las comunicaciones. La segunda falla típica es las comunicaciones sin foco. Muchas comunicaciones no van al punto, no se focalizan en el problema o en lo que hay que comunicar. Son comunicaciones que dan tanta vuelta que confunden al receptor y por ello no se obtiene de este el efecto deseado. Por ejemplo, si se requiere una aprobación o la orden de detener un trabajo o saber si se va a pagar o no un trabajo o un contrato, se debe ser claro en el mensaje, ya sea en el mensaje oral o en el mensaje escrito. La tercera falla típica es no formalizar las conversaciones. Muchas veces se conversan cosas importantes del proyecto o programa y estas no quedan formalizadas en un email, o en una carta, o en otro medio escrito. Y esto es fundamental. Es fundamental particularmente cuando hay contratos o relaciones contractuales de por medio con contratistas, proveedores, etc. Es importante saber qué conversaciones es necesario formalizar y tomar la decisión de hacerlo a tiempo. Por supuesto, no todas las conversaciones en un proyecto se tienen que formalizar, ni mucho menos, pero hay que saber cuáles es mandatorio formalizar. Y cuando hablo de formalizar, se puede formalizar una conversación, por ejemplo, enviándole un email a la persona con la cual se mantuvo esa conversación y diciéndole, bueno, según lo conversado telefónicamente esta mañana, procedo a hacer lo siguiente, etc. Entonces, de ese modo, la comunicación queda sentada en un email y adicionalmente se puede copiar en dicho mensaje a quien corresponda. A veces por el acelero que tenemos en hacer las cosas en los proyectos, se trabaja muy rápido y eso hace que se trabaje informalmente y que se pierda trazabilidad de lo que pasa. Y esto es muy importante, por ejemplo, a veces cuando surgen reclamaciones a futuro, incluso después que termina el proyecto, es difícil encontrar los sustentos de lo que te pidieron, de lo que quedó acordado, y cuando no tenemos estas cosas escritas, muchas veces lo pagamos muy caro, ¿no? La cuarta
falla típica que he identificado es el carteo constante. Si bien es necesario formalizar ciertas comunicaciones, como indiqué en el punto anterior, tampoco es irse al otro extremo. No hay que hacer una carta por cada cosa que ocurre. El carteo constante se refiere a emitir una carta por cada cosa, y eso es una mala práctica, porque las cartas son un modo formal de comunicación, y por lo tanto se deberían usar solo luego de haber intentado otras formas de comunicación que son más informales. Entonces, se intenta primero con estas formas de comunicación más informales y bueno, si no dan resultados, sí se intenta con una carta. Pero por ejemplo, se habla con el cliente, si eso no funciona, se le manda un email, si eso no funciona, bueno, ahí sí se le manda una carta. Pero de este modo se reservan las cartas para aquellas comunicaciones formales que lo ameritan y para comunicaciones prioritarias, porque si todo se convierte en una carta, se pierde el efecto y no se puede distinguir cuándo son cartas sin relevancia de aquellas que sí son relevantes. La quinta y última falla típica que he identificado es el no respetar el interlocutor válido en la comunicación. Muchos problemas de comunicación en los proyectos surgen porque no se respeta el interlocutor válido o asignado para las comunicaciones. Esto puede surgir tanto por interesados internos como externos. Por el lado de los externos, por ejemplo, el cliente, en lugar de comunicarse con el gerente del proyecto como debería porque es su interlocutor válido, se comunica directamente con diferentes personas de la compañía, desconociendo a su interlocutor. Cuando esto ocurre, es necesario educar al cliente para que respete el canal de comunicación válido. Y si fuera necesario, se deberá escalar esta situación a la vicepresidencia de proyectos o a la PMO o al área que corresponda para que le solicite al cliente colaboración en esta parte. Este tipo de dificultad se puede dar más frecuentemente cuando existe confianza con el cliente. Ahora, por el lado de los interesados internos, por ejemplo, las áreas funcionales de la compañía, más en compañías grandes, pueden solicitar la información a personas subordinadas al director de proyectos, cuando la información que se solicita debería ser validada y enviada por el gerente de proyectos para asegurar su calidad. Por ejemplo, si yo pido una actualización de la última versión del presupuesto y quien está a cargo es el gerente de proyecto, entonces esa persona sería quien debería enviar esa información. Este tipo de falla típica tal vez no afecte mucho en un proyecto pequeño o en un proyecto ágil, pero es de suma relevancia en la mayoría de las industrias y mucho más cuando son proyectos medianos o grandes. Espero que este podcast te haya sido de utilidad para reflexionar sobre estas fallas típicas y si te aplican en tus proyectos o programa, queda la tarea de reflexionar además cómo abordarlas. Nos encontramos entonces en mi próximo episodio. Espero que hayas disfrutado de este podcast. Puedes seguir a Liliana Bustic en sus redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram y Facebook, así como encontrar más contenido de valor para tu desarrollo profesional en su sitio web www.bustic.com. Hasta la próxima semana.